Bueno, muy buenos días. Hoy estamos a 16 de noviembre y tenemos a este lado de la pantalla, bueno, ya me conocéis como otras veces, mi nombre es Carlos O, soy psicólogo en el Centro de Salud Mental de Licias en la ciudad de Valladolid, España. Tenemos al otro lado a otro compañero de aquí, de esta ciudad además, del Centro de Psicología Clínica SITEM en Valladolid, uno de los mejores centros de referencia para tratar a los sufrientes, a gente que lo pasa mal, ¿verdad? A las problemáticas de todo tipo, sobre todo mentales. Bueno, pues el Centro SITEM, con su representante aquí, Marcelo Metitieri Salazar, uno de los mejores psicólogos de esta ciudad. Marcelo es especialista en psicología clínica, lleva 31 años, que se dice pronto, trabajando como clínico, en formación, en prevención. Así que hoy le damos la bienvenida y bueno, buenos días, Marcelo. Buenos días, Carlos. Bueno, hoy Encantado de estar aquí contigo. Bueno, igualmente. Hoy vamos a tocar una temática que os voy a leer así, a ver qué os parece a todos vosotros. Em, Fijaros esta frase con la que yo comentaba el otro día con Marcelo y que hoy vamos a tocar además de muchos autores. Vamos a hablar de varios autores, de varias teorías, pero fijaros en esto, yo voy a introducir la sesión con esto. No sé si es un tema, quizás más una reflexión desde lo que la filosofía primero y luego la psicología clínica, social y neuropsicológica nos dice sobre la estupidez y la importancia del pensamiento crítico, la gestión emocional y aprender a aprender. Dice, en esta época de fakes, extremismos y movimientos conspiranoicos, me parece interesante hablar sobre la estupidez humana. Entonces, fijaros, ese es el título, un título largo, ¿verdad? Para la sesión de hoy, pero a mí me gustaría que a partir de aquí, venga, construyamos una serie de discurso, una serie de teorías, de referencias bibliográficas para basarnos y cómo poder hablar de la estupidez humana. De la estupidez humana. Marcelo, empezamos por donde tú quieras. Yo tengo aquí algún dato que me encantaría, porque es que me parece tan interesante. Hay varias referencias, pero tocamos lo que tú quieras. Si quieres empezar hablando tú o si quieres saco yo, porque me ha parecido tan brillante las cuatro leyes, las cuatro leyes que plantea Carlo Cipolla en su libro que lo tengo por aquí además, Carlo M. Cipolla, las leyes fundamentales de la estupidez humana. Entonces, plantea aquí Ujú. cuatro leyes, cinco leyes más bien, con una conclusión. Entonces, si ¿me permites que introduzca yo con estas cuatro leyes y tú ya a partir de aquí vas Sí, avanzando? Mira. perfecto. Mira, las cuatro leyes de Carlo M. Cipolla en este libro que plantean estas temáticas. Primera ley, subestimamos el número de individuos estúpidos en circulación. Bueno, ya lo valoramos ahora. Segunda ley, toda minoría inteligente tiene su propia mayoría de estúpidos. Entre paréntesis, incluidos los premios Nobel. Me pareció brillante esta segunda ley. Tercera ley, el estúpido es quien con su acción causa daño, pero sin obtener una ganancia para sí, entre paréntesis, o incluso perjudicándose también a sí mismo. Es que es buenísimo esto. Cuarta ley. Subestimamos el daño que puede causar a alguien estúpido. Muy interesante. Y la quinta ley. Habiendo cuatro tipos de individuos, el inteligente, el ingenuo, el malo y el estúpido es más peligroso que el malo. Saca esta conclusión. Dice, conclusión, ¿por qué ciertas sociedades prosperan y otras entran en decadencia? Pues dice, depende exclusivamente de la capacidad de los individuos inteligentes para mantener a raya a los estúpidos. Es que me pareció tremendo. El libro lo has leído, yo todavía no, pero venga, te Ujú. suelto estas leyes y a partir de aquí, venga, hablemos de ello. Fíjate, Chipola, este libro se publicó en los años más o menos 80 y bueno, simplemente fueron un conjunto de artículos y reflexiones. Incluso él, cuando esto se publicó, él no quiso cobrar nada por la publicación de sus artículos y hace una reflexión muy interesante sobre lo que él se encontraba, ¿no? Yo diría que aunque está escrito en los años 80, podríamos haberlo escrito en el día de hoy, ¿no? De todas Totalmente. formas, la estupidez es algo de lo que se ha hablado desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia. Ellos utilizaban más el concepto de la necedad, es decir, ellos hablaban de los necios, ¿no? Cicerón decía que la necedad es la madre de todos los males, ¿no? Ya había una preocupación por determinadas características que compartían las personas estúpidas. Chipola
hace una reflexión inteligente, si quieres vamos comentando las reglas, las 4 reglas, y luego lo que podemos, como tú bien has dicho, bueno, hacer una traslación a que nos dice la psicología social y la psicología científica, que curiosamente, al final, hace una constatación empírica de algo, como muchos otros temas, que los grandes filósofos ya habían planteado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Em, Hoy tenemos varias teorías, varios autores, varias reseñas bibliográficas. Eh, Fíjate, podemos hablar de Ricardo Moreno Castillo en su libro Contra la estupidez, aprender a pensar, ¿verdad? Obra Ujú, interesante. Del efecto Dunning-Kruger, fíjate, en el cual el sujeto no calibra adecuadamente las habilidades reales, valorándolas demasiado positivamente. O sea, hacemos una ujú. quizás exageración de nosotros mismos y de nuestras cualidades, ¿verdad? Hablaba también de las teorías de Daniel Kahneman, que este fue un premio Nobel, una cosa interesante, un premio Nobel. Sí, Hablaba, curiosamente, Carlos, sí, curiosamente, sí, fue Premio Nobel de Economía. sí, Él es sí, sí, psicólogo, pero sí, el sí, Premio sí, Nobel, curiosamente, es de Economía sí. porque él hizo una traslación del comportamiento humano en las decisiones económicas, ¿no? En las decisiones lógicas dentro de la economía, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, fíjate, era interesante porque él habla de la, por lo que he podido un poquito sacar, yo no tenía muchos datos, pero él habla de la teoría prospectiva, ¿verdad? Y de cómo los humanos tomamos decisiones cuando se enfrentan al riesgo, pero sobre todo, cómo tomamos decisiones cuando se presentan al riesgo financiero, particularmente el riesgo financiero. Entonces hablaba del sistema uno, el sistema 2, estaba un poquito leyendo brevemente un poco, pero bueno, a mí me gustaría ampliar contigo todos estos autores, hablar de ellos, aportar otros que tú tengas aquí. Y Ujú. bueno, pues nada, vamos a ello, venga. Bien, si quieres, por comenzar, ¿no? Hablamos un poco de, si quieres, de Kahneman, ¿no? Kahneman, que murió recientemente, murió en marzo de este año, ¿no? Como tú has dicho, fue Premio Nobel de Economía. Él, su teoría básicamente se centró en averiguar o investigar cómo creamos el pensamiento, ¿no? Y él, digamos que en su investigación, él apunta a la existencia de 2 sistemas de pensamiento, ¿no? Es lo que él llama el sistema uno y el sistema 2. Por diferenciarlos, el sistema 1 es un sistema con el que venimos de serie, ¿no? Es un sistema automático, inmediato, es un sistema rápido y básicamente es intuitivo, ¿no? Para que te hagas una idea, Carlos, él afirma que más o menos tomamos unas 35.000 decisiones cada día y tan solo, y prácticamente, perdón, el 97% de esas decisiones las tomamos con el sistema 1. Es un sistema necesario, ¿no? Es decir, necesitamos un sistema que nos permita reaccionar rápidamente, ¿no? Eh, Básicamente, ¿en qué consiste este sistema 1? Decíamos que es un sistema básicamente intuitivo y es emocional. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona este sistema? Lo que hace es asociar la información nueva, es decir, aquello que vamos recibiendo, trata de asociarlo a patrones que tenemos ya establecidos. Esto es una ventaja en algunos aspectos porque nos permite aprovechar la información que tenemos, las experiencias pasadas, pero tiene un hándicap, ¿no? Y es que tiene una gran influencia en todo el tema emocional, por lo tanto es un pensamiento básicamente emocional. Kahneman es lo que decía, ¿no? Que mucha gente se pasa toda la vida creyendo que está pensando cuando realmente lo único que está haciendo es reaccionar. Por otra parte, Kahneman habla del sistema 2, nuestro sistema 2, ¿no? El sistema 2 es un sistema, lo que él define, un sistema lógico, ¿no? Es un sistema más lento, consume mucha más energía y es mucho más costoso. Te decía antes que apenas representa su uso, apenas representa el 3% de las decisiones que tomamos. Estamos hablando de que si tomamos al día unas 35.000 decisiones, desde si vamos a ir a la derecha, a la izquierda, si vamos a rascarnos la cabeza, etcétera, conduciendo, significa que tan solo unas 1.000 de esas decisiones diarias utilizamos el sistema 2. ¿Por qué?
porque consume, te decía, mucha energía, ¿no? Si tuviéramos que hacer un análisis lógico de qué paso vamos a dar primero, de qué lado de la cama nos vamos a levantar, probablemente el cerebro estallaría, ¿no? No seríamos capaces de procesar tanta información, con lo cual el cerebro tiende a ahorrar energía y básicamente utiliza ese sistema uno. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente eh, eh, utiliza básicamente a lo largo de toda su vida el sistema uno, porque el hecho de ser emocional hace que sea mucho más fácilmente manipulable. De hecho, es mucho más costoso llegar a la gente desde la argumentación, desde la lógica, porque eso implica el esfuerzo de hacer pensar. Es mucho más fácil generar emociones porque generando emociones generamos respuestas automáticas y por lo tanto dificultamos el proceso de pensamiento profundo y por lo tanto es más fácil de manipular. Por eso, probablemente en las situaciones de caos, es un caldo de cultivo para nuestro sistema uno eh, totalmente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es muy interesante esto que dices. Quizás de eso se base, ¿verdad? Este título con el que hoy comenzábamos, que era, ¿verdad? En un momento de fakes, de noticias falsas, que, ¿verdad? Podemos titularlo así, noticias falsas, extremismos, dicotomías. Ahora te leeré una cosa que me gustaría, de la última obra que, fíjate, ha llegado justo a raíz de presentar esta entrevista aquí contigo y entró en Iberlibro. Me surgió la oportunidad de comprarlo, tremendamente económico, baratito, ¡pum! Y me ha llegado a casa. Y me ha llegado y empecé a leerlo porque hay un autor que me interesa mucho. Y ahora hablaremos de de la dicotomización de la sociedad, ¿verdad? Pero, Uh -huh, pero es muy interesante esto que planteas, el sistema uno y el sistema 2 y cómo desde el uno se puede manipular, ¿verdad? Y se puede manipular a la gente, con lo cual, claro, ese hablar desde las emociones, que quizás sean emociones a veces muy superficiales, tocar siempre la superficialidad de las cosas, para desde ahí ya empezar a manejar a las masas, a la gente, bueno, pues no sé, desde un juicio hasta una conversación con tus padres, ¿verdad? Hasta una conversación con tu pareja, hasta un medio de comunicación, ¿no? Que te habla y te dice, debajo de ese parking, en ese parking hay 800 muertos, ¿no? Con la Dana y todo. Pero bueno, pero 800 muertos en un parque. Y luego, pues a lo mejor se descubre que sí o que no. En teoría parece ser que no. Bueno, pues interesantísimo este Kahneman, sí, interesantísimo. es más fácil generar miedo y generar rabia, Sí, es más fácil que hacer pensar, que dar argumentos, ¿no? claro, Y claro, claro. vivimos en un mundo donde solo hay que encender la televisión o escuchar a nuestros políticos o incluso muchas veces escuchar las conversaciones en el día a día para observar que vivimos en una etapa donde la argumentación casi no existe, ¿no? Y donde generalmente todo el discurso va a generar emociones y activar nuestro sistema uno, ¿no? Claro. Fíjate que cuando hablamos del término estupidez, siempre, ¿verdad? Nos vamos a un punto peyorativo, de descripción peyorativa del otro, de calificación un poco hasta si me apuras un poco una calificación un poco pues hasta agresiva del otro. Usted es un estúpido, usted es una estúpida, usted... Claro, lo que planteamos con la estupidez es sobre todo la baja capacidad de reflexión, ¿verdad? Supongo la baja Ujú, capacidad de profundizar un poquito, ¿verdad? No hace falta. Dicen, porque fíjate curioso, el otro día me planteaba, es que la gente que profundiza un poco ahora los califican como intensitos, ¿no? El otro día me decía un paciente, bueno, es que fulano es muy intensito. Y yo decía, y en qué o sea, ¿en qué te basas? Por qué es intensito? Y decía, claro, porque es que estoy hablando con él y todo viene claro, a preguntarme sobre mi opinión sobre las cosas, hacerme hablar, se queda callado, se queda callado y entonces me provoca un silencio que me procura pensar. Entonces, como, no, es que yo no, es que yo, mi amigo, yo no quiero que una amistad se base en eso. Yo quiero que sea, pues, mensajes, pues rápidos, pues ¿verdad? De superficialidades, de cositas un poco del día a día, pero no quiero sé que me quede callado en un momento y me mire. Y me dijo, ¿por qué eso lo hacéis los ujú, psicólogos? Y en ese momento dije, bueno, pero tu amigo no tiene por qué ser tu psicólogo, simplemente querrá pasar o trascender a planos un poquito, ¿no? Un poquito más allá, ¿no? No simplemente podemos hablar de qué. Superficialmente de la Dana, superficialmente de la crisis política en España, superficialmente del cambio climático, si es que lo consideramos cambio. Pero a lo mejor no hay que hablar a veces superficialmente, hay que hablar pensando un poco más allá, ¿no? Y esto, claro, ujú, pues le dejaba a ella un poco, bueno, un poco. No, mira, no me convence esto que me dices, pero bueno. ujú.
Sí, fíjate, Chipola ya decía que lo terrible de la estupidez, al final estúpidos podemos ser cualquiera, ¿no? Sí, Eh, por una característica que tienen, y es que un estúpido no sabe que lo es. Con lo cual, es decir, hay una ausencia de conciencia de ser un estúpido, ¿no? Es una actitud vital y que tiene mucho que ver con, iremos comentando, con la constatación de otros estudios, como hablabas antes del efecto Dunning-Kruger, ¿no? Eh, eh, si quieres que comentemos algo sobre sí, ello. sí, perfecto, dale, Fíjate, dale. Dunning-Kruger, ellos iniciaron, eran dos psicólogos sociales que decidieron investigar a raíz de una noticia, de un hecho que ocurrió en Estados Unidos muy curioso, ¿no? Eh, Te cuento un poco brevemente, ¿no? Una persona sale a atracar a cara descubierta un banco, mm, va a otro banco. Eh, claro, evidentemente la policía lo identifica rápidamente y va a buscarle a su casa. Y esta persona, cuando lo detienen, pregunta sorprendido, ¿no? Bueno, ¿y cómo es posible que me habéis podido localizar? Claro, los policías no daban crédito, ¿no? Es decir, has estado robando a cámara descubierta y entonces le preguntan, pero bueno, ¿y esto? Y él comenta con todo aplomo y con toda la tranquilidad que se había echado zumo de limón en la cara. A lo que los policías le preguntan, bueno, ¿y qué? Es decir, te has echado zumo de limón en la cara. ¿Y qué? Ya. Y él dice que en una reunión de colegas, uno de ellos había comentado que había leído que el zumo de limón producía una refractancia que impedía que las cámaras reflejaran nítidamente la imagen de uno. Y sin Ujú. ningún tipo de comprobación, esta persona decidió que era el momento de cometer atracos, ¿no? Porque el limón iba a protegerle del reconocimiento de las cámaras, ¿no? A raíz de esto, evidentemente, Dunning-Kruger se plantea, bueno, ¿y cómo alguien puede ser tan estúpido? Es decir, ¿cómo el ser humano eh, capaz de grandes logros, de grandes reflexiones, puede llegar a un comportamiento de este tipo? Y ellos hacen un estudio bastante interesante sobre el concepto, ellos trabajan sobre todo sobre el concepto de la competencia e incompetencia. ¿Qué descubren? Bueno, básicamente el experimento lo que hacen es trabajan con varios grupos de estudiantes a los que se les pide que realicen diferentes tareas de lectoescritura, matemática, cálculo, etcétera, ¿no? Y después de haber realizado los ejercicios, se les pide que hagan una aproximación de cuáles creen que son sus resultados, ¿no? Claro, Dunning y Kruger se sorprende porque lo que se encuentran es que cuanto más incompetente era uno, más tendría a sobreestimar sus capacidades. Es decir, aquellos que, digamos que eran menos expertos y tenían peores puntuaciones, eran los que entendían que sus resultados eran mejores, mientras que aquellas personas que eran más competentes, que tenían muchos más conocimientos, tendían al revés, todo lo contrario, justamente a infravalorar sus capacidades, ¿no? Y esto les llevó a establecer ciertas reglas, ¿no? Que van muy en la línea de Chipola, Carlos. Eh, la primera regla de la incompetencia es que un incompetente es incapaz de reconocer su propia incompetencia. Esto va muy ligado a lo que hablábamos de que un estúpido no sabe que lo es. Eh, la segunda regla es que un incompetente es incapaz de reconocer la competencia de los demás. Y por lo tanto, la única manera de que un incompetente sea capaz de reconocer su propia incompetencia es reconociendo que es un incompetente, lo cual es incapaz de hacer, con lo cual es difícil, por no decir imposible, debatir o discutir con un incompetente. Esto es lo que decía Chipola de que las personas inteligentes infravaloran a las personas estúpidas porque creen que por el hecho de ser estúpidas pueden ser más manipulables.
pero el comportamiento de los estúpidos es impredecible, ¿no? Ya has dicho tú antes que en una de las leyes de la estupidez, los estúpidos, a diferencia de los malvados, eh, hacen perder al resto, no solamente no ganando nada, sino incluso perdiendo ellos mismos, ¿no? Lo cual hacen que sean impredecibles, ¿no? Un malvado es capaz de parar si entiende que no hay utilidad o no saca un beneficio en lo que está haciendo. Un estúpido puede estar pegándose una detrás de otra y continuar en una huida hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, son imprevisibles. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué maravilla de teorías, qué maravilla de escritos. Fantástico, fantástico. Oye, si avanzáramos un poquito y habláramos de las dificultades de hoy, son dificultades para pensar, para recopilar datos que te ayuden a pensar. Quiero decir, muchas veces uno debería de, yo siempre le digo a la gente, debería de usted investigar. La fase investigativa debería de estar presente en todo. Porque una vez uno investiga, y uno puede investigar por muchos factores, uno no tiene que investigar, ¿verdad? Y irse a la Biblioteca Nacional a investigar, uno tiene, vale, esas son las fuentes más fidedignas, evidentemente, claro que hay que ir a ellas. Pero muchas veces uno puede investigar, y uno puede investigar leyendo, comparando con otros escritos que tiene, atrayendo las lecturas que tiene y desde ahí rescatando, hablando con expertos de ese mundo, hablando con, bueno, pues a veces expertos o pseudo expertos. Quizás el foco Internet, mira, hablamos de esto y nos metemos en el campo, en el mundo de los extremismos, del dogma, de la manipulación mediática, de los, como hablan a veces, de los medios de desinformación, ¿no? Hablan de los bulos, de los fakes, ¿no? Fíjate ahora, después de haber vivido este acontecimiento tan duro como ha sido la Dana, que nos ha colapsado a nivel informacional, o sea, nos ha colapsado noticias, diarios, programas, expertos de después hablando, gente de todos los mundos, desde la prevención, el trabajo en crisis, la psicología en crisis, pues en eso, pues los bomberos, los guardias civiles, una serie de personas, de cómo, fíjate, hasta el fenómeno, este fenómeno que se usa tanto ahora, que lo usan los chavales, el término postureo, de cómo hasta la ayuda al otro, se convierte en un postureo, en un me grabo limpiando, me grabo con la manguera, me grabo con mi todoterreno sacando a otro todoterreno de tal, me grabo y al final esto es una especie de, pero usted me quiere vender encubiertamente la publicidad de lo que hace, usted me quiere vender sus valores, usted me quiere vender su honestidad, usted quiere ser un ejemplo, porque a lo mejor la intención final, ojo, quizás era simplemente ser ejemplificante Ejemplarizante. para la otra, ¿verdad? Y no, y a lo mejor era solo. Entonces, esto a mí me parece tan interesante que lo comentemos hoy, porque son estúpidos todos los momentos actuales. A veces sientes que hay estupidez en los momentos actuales, porque. Bueno, yo creo que la estupidez ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa que probablemente las redes sociales, si algo han permitido, es darles voz. Te voy a leer, si te parece bien, una Sí, frase sí. de Humberto Eco que me parece que va muy ligada un poco a lo que estás comentando. Y él dice, ¿no? Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar después de una copa de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces eran rápidamente silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles. Bueno, realmente yo creo que él hace un reflejo, ¿no? Cuando al final igualamos opinión, conciencia, Sí, cuando igualamos todo, sí, cuando sabe más alguien porque tiene 300.000 followers, eso es, eso le sitúa al mismo nivel de conocimiento que un eso es. premio Nobel, pues evidentemente digamos que hay, hay un esparcimiento y la estupidez, cuidado, la probabilidad, decía Chipola, de terminar siendo un estúpido va directamente proporcional al número de estúpidos de los que nos rodeamos, ¿no? Eh, si quieres hablamos también de los algoritmos. Al final el problema es que tendemos a querer recibir aquella información que nos da la razón, porque al final ten en cuenta que el cerebro tiene una función básica, Carlos, que es la supervivencia. Con lo cual, el cerebro, su función primera es tratar de resolver cualquier malestar emocional o psicológico que se nos produzca. Y, y, y la manera más rápida
incluso es de resolver cualquier tipo de malestar ante el caos, ante las dificultades, pues la manera más rápida es el autoengaño, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es Esto cierto. luego, si quieres, hablamos del concepto de disonancia cognitiva, Sí, 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 eh, me encantaría. pero es una vía rápida, ¿no? Es decir, ¿cómo reducimos el malestar? Claro, pensar, hemos dicho, como decía Kahneman, que requiere un esfuerzo intelectual, un esfuerzo cognitivo, eh, se sitúa básicamente en la corteza prefrontal y requiere un costo. Reaccionar es algo inmediato. Sí, sí, sí. Eh, eh, con lo cual, el cerebro, esto funciona como cuando, eh, con las fobias, ¿no? El cerebro tiende a buscar atajos rápidos, porque su función básica no Eso es la es, reflexión. eso es, Su función básica es la protección. eso Y es, todo aquello que nos protege suponiéndonos un costo mínimo, pues el cerebro va a tender, si lo encuentra, a repetirlo, ¿no? eso Pero es. realmente, evidentemente, yo no creo que vivamos en una sociedad donde llamas idiotas, ¿no? Pero sí en una sociedad donde los idiotas eh, tienen muchos más púlpitos donde poder hablar y ahí Sí. tenemos a las redes, ¿no? Sí, sí, es cierto que, fíjate que los algoritmos miran mucho, ¿verdad? Ese número va creciendo, 300.000, 400.000, medio millón, ¿no? Ellos, los propios Instagramers, YouTubers, influencers que se consideran, ¿verdad? Pues al final, a veces su impacto es en acumular más y más, ¿no? Entonces pasar pues de 1 millón a 2 millones, de 2 millones a tres, y tú dices, pero claro, ahora te pones a analizar, ¿vale? Y analicemos lo que proponen, lo que escriben, lo que investigan, lo que ellos, porque fíjate, creo que la estupidez, ¿con qué se contrarresta, doctor? Al final, yo diría, pues fíjate, la estupidez se contrarresta y nos quedan 5 minutos. La estupidez se contrarresta, yo creo que desde la lectura, desde el trabajo personal, desde la investigación propia, desde leer las investigaciones de otros, desde vivir las experiencias de otros, desde sacar conclusiones propias y ver qué conclusiones han sacado otros. Entonces, a partir de aquí, yo creo que hay aprendizajes. Y entonces, contra la estupidez, doctor, pues a lo mejor está esto, la experiencia de leer, la experiencia de viajar, la experiencia de motivarse por algo y curiosear, la experiencia de, sí, señor, buscar en Google quién era Kahneman. Y te pones a buscar en Google y de Kahneman tienes 1.000 millones de referencias, además de sus obras originales. Pero fíjate, desde hoy ya, a mí, por ejemplo, a mí me has abierto 4 o 5 autores que ya me despiertan la curiosidad para seguir indagando. Entonces ahí, esto a lo mejor quizás sea el único factor de protección contra la estupidez, ¿verdad? Y tenemos que luchar. Sí, sobre todo, fíjate, Sí. mira, la educación, la cultura, las experiencias vitales, y yo diría un elemento fundamental, un elemento que la psicología hoy en día eh, lo da mucho peso, y probablemente porque la psicología en otras etapas no le dio tanto valor, que es la gestión emocional. Ujú. La conciencia, la identificación y la gestión de nuestras emociones, ¿no? Y más en una situación como en la que estamos, donde hay nubes grises y nuestras emociones se revuelven, ¿no? La gestión emocional es fundamental porque a veces las emociones no gestionadas son las responsables de activar automáticamente, hablábamos de nuestro sistema uno, son responsables no gestionadas de esa disonancia cognitiva, de ese malestar que tratamos de reducir, incluso desde el autoengaño, etcétera, ¿no? Ahí está. Hablémonos, que nos quedan estos 3 minutos últimos. Por favor, háblanos de la disonancia cognitiva y lanzamos esta lectura para que quizás futuros lectores puedan un poquito indagar. Ricardo Moreno Castillo, el libro se llama Contra la estupidez, 2 puntos, aprende a pensar. Venga, háblanos un poquito de la disonancia cognitiva y finalizamos aquí. Bueno, la disonancia cognitiva es un concepto que introduce Leon Festinger y él lo que viene a decirnos es que cuando se establece una disonancia entre nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras conductas, tendemos automáticamente a intentar reducir ese malestar buscando un nuevo equilibrio. Y ese equilibrio incluye aceptar una mentira como verdad. Para que te hagas una idea, te voy a comentar un poco un experimento de disonancia cognitiva. Ubicó en varias universidades, hizo un estudio en los cuales se les planteó que se iba a organizar un club universitario donde iba a ser la hostia. Iba a haber fiestas, iba a haber algo que
se iba a recordar siempre, ¿no? Y se preparó para que esa primera entrada, esa primera inauguración del club, de este club universitario, fuera lo más aburrida posible. ¿Qué variables se cambiaron? En un grupo no había que hacer nada para entrar en el club, es decir, simplemente uno se apuntaba y ya estaba. Otro grupo tenía que pasar un cuestionario y un tercer grupo además tenía que pagar una cantidad de dinero. ¿Qué ocurrió? Imagínate que tú eres joven, vas a bueno, somos jóvenes, pero eres más joven, y vas a un club que te han dicho que va a ser la leche, que va a haber fiesta, y entonces de repente aparece una persona y te da una charla de 2 horas sobre el movimiento de las arenas en las dunas del desierto. Bueno, pues se les pasó un post-cuestionario y se les preguntó qué les había parecido, ¿no? Evidentemente, aquellos que no habían tenido ningún tipo de disonancia ni ningún malestar porque simplemente habían ido a ver, pues dijeron que era una mierda. Sin embargo, es curioso, ¿no? En la medida en que les había costado algo más, generaron un malestar, sobre todo aquellos que habían pagado, ¿no? He pagado por algo que va a ser la leche y de repente, fíjate lo que me encuentro. ¿Cómo redujeron ese malestar? Restableciendo a nivel cognitivo una interpretación del hecho. ¿Y qué planteaban? ¿Qué comentaban? Que había sido muy interesante, porque la cultura y el disfrute no tenía por qué estar reñido. Eh, Esto es un ejemplo que ilustra ese concepto de la disonancia cognitiva. Es decir, cuando algo nos provoca malestar, lo que hablábamos antes, el cerebro tiende a intentar reducirlo por vía rápida. Y es peligroso porque si no es desde la reflexión, al final es desde el autoengaño. Fantástica intervención. Súper agradecido, Marcelo. Encantadísimo de tenerte en esta ciudad de Valladolid, aquí con nosotros, conmigo, tan cerquita a la consulta. Oye, te emplazo, te animo. Me encantaría poder repetir, poder sacar otra temática, poder seguir indagando en los temas tan actuales, tan bonitos como has tocado hoy. Y mira, todos estos autores que nos has planteado hoy nos despierta la curiosidad para ser menos estúpidos, para estudiar, para leer, para formarse. Y yo creo que ahí también se encuentra, ¿verdad? Quizás nuestra salvación. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Nos vemos en un futuro y enormemente agradecido. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Venga, Muchísimas muchas gracias. gracias.